Entonces, en el grupo de Facebook de Introducción al Pensamiento Crítico hay 69 personas. En la lista, el grupo se abrió para 30. Sí hay quien me solicitó acudir como oyente. Ya aquí hay alguien que sea oyente, escuchante, mirante, ¿sí? Oliente. ¿Puedo entrar de oyente? Voy a oír. ¿Puedo entrar de oliente? Voy a oler. Bueno, entonces, dejé el grupo de Facebook abierto. No es un grupo cerrado y no es un grupo secreto. Y dentro de esas personas que han solicitado y han ingresado al grupo de Facebook de Introducción al Pensamiento Crítico, hay gente que yo conozco de hace tiempo. Uno de ellos es filósofo de la ciencia que se ha dedicado a estudiar las pseudociencias. Ha organizado algunos eventos sobre pseudociencia y ha estado trabajando en varios lugares. Y tiene un blog en el que publica precisamente cosas relacionadas con las pseudociencias. Está compartiendo los videos de la clase. El video de la clase sobre pseudomedicina, pseudociencias, flores de Bach, parece que ha tenido visitantes, digamos, gente que lo ha visto. Y se han empezado a vertir opiniones al respecto. Les recomiendo que las revisen. Algunas de ellas son interesantes porque dicen, primero les da gusto que un científico profesional, en activo, medio letargado a veces, pero en activo, abra espacio a hablar y discutir seriamente sobre eso. Segundo, dicen en ese blog alguien que opina que acepta ese investigador, su servidor, que algunas cosas pudieran funcionar. Sí, efectivamente. Y que incluso hay conceptos como conceptos como la memoria química. Efectivamente. A mí lo que me preocupa es que el concepto de memoria química o molecular se interprete de manera ad hoc, acomodada a una propuesta de pensamiento, de explicación, buscando confirmar la hipótesis del por qué funciona la homeopatía. La hipótesis de por qué funciona, una de las hipótesis de por qué funciona la homeopatía es porque acude a la memoria del solvente. Entonces, el solvente, imaginemos que es agua, el agua tiene memoria y entonces por eso funciona. Entra en contacto con la sustancia de la tintura madre. Se diluye, ya no queda nada. Y la explicación que acuden algunas personas en homeopatía es que el agua se queda con la memoria de haber entrado en contacto con esa sustancia y entonces el agua actúa como agente terapéutico. Esa es una explicación ad hoc, es decir, adecuada a mi hipótesis, para ratificar mi hipótesis de un supuesto principio químico. De acuerdo con lo que yo sé de química, me parecería que esa persona estaría interpretando de manera diferente el concepto de memoria química, entre comillas, que los químicos la entendemos como un fenómeno relacionado con la estructura de las moléculas, estructura que a su vez depende de la estabilidad energética de los enlaces que se forman entre las moléculas en función de su estructura. En química orgánica, que es en la que se basa la vida y todo lo que funciona dentro de la vida, no solamente las biomoléculas, el metabolismo de las mismas en los organismos, sino las sustancias orgánicas de carbono que interactúan con ellas, dependen de la química del carbono. Y la química del carbono nos muestra que el átomo de carbono es un átomo muy versátil en aspectos cuánticos, que son los que definen la estructura de los átomos. ¿Cuáles son esos aspectos cuánticos? Su configuración electrónica. ¿Recuerdan cuál es la configuración electrónica del carbono? ¿Cuál es la configuración electrónica elemental del carbono? Número atómico.
6. Significa que tiene 6 protones en el núcleo y por lo tanto para ser átomo neutro debe tener 6 electrones en los orbitales. ¿Cómo están configurados esos 6 electrones? ¿En cuáles orbitales? 2 en un primer orbital S, cerca del núcleo, 2 en otro orbital S, más lejano del núcleo, los cuales en la química cuántica o la mecánica cuántica nos permite imaginarlos como esferas. Adentro de una primera esfera hay 2 electrones y en una segunda esfera, que por cierto es más bien una superficie plana, ahí están otros 2 electrones y nos faltan 2 electrones por acomodar en un orbital P. En un orbital P hay reglas que se han descubierto, leyes que se han descubierto por la mecánica cuántica que explica cómo se acomodan los electrones. Hay reglas. Una regla es que no se puede llenar un orbital si hay otro orbital igual vacío. Entonces, también se ha descubierto en mecánica cuántica que en ese tercer nivel habría orbitales que llaman P. Y por cierto, a diferencia de S, en el cual en cada escaloncito de la estructura del edificio atómico solamente hay una habitación S o un piso S, en el siguiente nivel hay otro piso S, pero también hay una especie como este de aquí, un subpiso que sería el P. Este sería el orbital S, este sería el orbital P en el segundo nivel. Por cierto, estamos en el segundo nivel del edificio, ¿verdad? Estamos en el nivel 2 de orbitales. Si yo soy un electrón que está en el orbital S, estoy aquí. Si soy un electrón que está en el orbital P, estoy acá. Dijeron que habría 2 electrones en el orbital S, ¿no? A ver, electrón, vete para acá. Acá seríamos entonces 2 electrones en el orbital S. Hay otros 2 que están allí en el piso de abajo, en el orbital no S. Hola. Y los otros 2 electrones que faltan para tener el átomo de carbono, ¿dónde están? A ver, uno está por allá, vete para acá. Sí, tu electrón. Y el otro está allá, vete para acá. Ah, pero no puede estar aquí. Ya estamos llenos. ¿Ok? Súbase. Ah, pero hay otro requisito, decía yo. No puede haber. Este orbital está lleno ya. Luego sigue el P. No se puede llenar, ¿por qué crees? Tenemos el otro orbital P. Aquel café. Adiós. Allá. No, allá, pero arriba. No se rompa, no te preocupes. You don't break it, you don't pay it. ¿Ok? Entonces, así estaría el átomo de carbono normal. 2 allá abajo, 2 aquí y 2 allá, uno en un P y otro en otro P. ¿Y qué creen? Pues aquí hay otro orbital P, pero está vacío. En este segundo piso hay 3 habitaciones llamadas orbitales P. Joven, mucho gusto en estar aquí. Súbase a su orbital P. Ese. No es ese, es P. En SP. En EP. Entonces, en el segundo nivel del átomo de carbono tenemos 4 electrones en orbitales diferentes. ¿Qué creen? Ahora, como son diferentes, ya no son diferentes. Todos son iguales. Vamos a decir que en realidad el P no sería este de aquí, sino que sería este de acá. Necesitaríamos 3 de estos. Pero como el que estaba ahí abajo en el S entra en una cantidad de energía igual a los otros 3, ahora tenemos 4 electrones en un orbital nuevo que se llama híbrido, que es la combinación del S de allá abajo con el P de allá arriba, y son 4 orbitales sp3. Y esos 4 orbitales sp3, gracias a Dios por participar. Regresen a tu estado basal, por favor, a tu banca, estado basal. Esos 4 electrones entonces le dan una estructura peculiar al carbono, que es la estructura tetraédrica. Esa que han visto en sus cursos de química y en los libros de química. Y esa estructura tetraédrica
le confiere al carbono la propiedad por la cual ahora entendemos por qué no es posible que haya seres basados en silicio. ¿Por qué no es posible que haya seres? No es posible porque no los hemos... Se han hecho muchas pruebas y no se han encontrado biomoléculas suficientemente grandes para poder hablar de una química que no sea de carbono para formas de vida. Lo siento, la química pone limitaciones a las formas de vida en el universo. No es capricho humano, no es palabra de Dios, Alá, Zeus o Pele. No. Es ahí donde el axioma, que inicialmente sería una propuesta dogmática, que es como se hace luego en matemáticas, en el lenguaje matemático, en la construcción de las teorías matemáticas, se comienza con una afirmación a priori, arbitraria, que es el axioma, es dogmática, y a partir de ahí se construye. La prueba de los resultados del axioma confirman o no al axioma mismo. Y entonces el axioma deja de ser dogma en sentido práctico y pragmático, en sentido real en la ciencia. Se comienza con el axioma como dogma. Debemos confiar en él. Palabra de axioma, nada más. Bien. Pero es algo, también voy a citar entonces una afirmación que hace alguien que opinó y criticó el video de la clase aquella en este blog. Afirma esta persona que, a diferencia de lo que yo mencioné en esa clase, que cuando pusimos la fórmula de la segunda ley de Newton, o no creo que la ley de los gases, la ley de los gases predice el comportamiento de los gases, de cualquier gas, y entonces una propiedad de la ciencia o de las leyes científicas descubiertas es que tienen la capacidad de predecir o pronosticar, es decir, conocer antes de el resultado de una acción o de un experimento. Es casi como si fuéramos pitonizos y viéramos el futuro, casi, porque por ahí se interviene una nueva variable y ya te fregó el experimento, más bien el resultado. Afirma esta persona que la ciencia no es capaz de predecir. Perdón, cada vez que los norteamericanos, los rusos, los japoneses, los chinos, los indios, los franceses ponen un cohete en órbita o lanzan un cohete, confirman las leyes de Newton, las cuales predicen la posición que va a ubicar, en que se va a ubicar el satélite, el cohete en cada momento en su trayectoria hacia afuera de la Tierra. Predice con precisión la posición orbital en la que va a estar de acuerdo a los cálculos que hicieron con la ecuación, con la fórmula, con la teoría, los matemáticos que trabajan para el proyecto espacial correspondiente. Predice, no solamente eso, predice cuánto tiempo va a estar en órbita esa nave o ese satélite en esa posición. Y por lo tanto, cuánto combustible hay que ponerle para evitar que por fricción, que es otra ley que también permite predecir cuándo caería en tu cabeza ese satélite, cuando decaiga atraído por la fuerza gravitatoria, cuánto combustible tienes que ponerle para que siga manteniéndose en órbita en esa posición y siga el satélite funcionando. Cada que hacemos una acción basada en cualquier ley de la naturaleza, la ciencia está prediciendo, está pronosticando. Cierto, pronostica mejor cuando el modelo, que tiene n variables, cuenta con números que permiten calcular con precisión el resultado de esa ecuación con esas n variables. Alguien dirá, bueno, pues que hay ciencias en las que no se puede predecir. Tal vez no con la misma precisión y exactitud como en física o como en mecánica o como en muchas áreas de la ingeniería. Como en la biología. No se puede predecir. No, porque son muy complejos. Darwin, el descubridor de la teoría de la evolución por selección natural, hizo una predicción que desafortunadamente no pudo confirmar ni atestiguar porque murió antes de que se confirmara su pronóstico o su predicción.
Él estudiando una flor que obtuvo él de alguien que colectó en Madagascar, encontró que esa flor era tan larga que para que fuera polinizada se requería que hubiera un insecto, una mariposa, tal vez una palomilla nocturna, que tuviera una probóscide suficientemente larga para poder llegar al néctar de la flor. Bueno, a principios del siglo XX se descubrió ese insecto en Madagascar. Fue la confirmación de la predicción que años 50, como 30 años antes, por supuesto, para hacer predicciones no tiene que estar vivo. Todavía estaba vivo Darwin, hizo la predicción de que debería existir ese insecto. Sí, su predicción fue precisa. Por supuesto, es cierto que los sistemas biológicos son muy complejos y los sistemas sociales más. Y entonces, como intervienen una gran cantidad de variables, es más difícil poder hacer una predicción con mayor precisión y exactitud. En los sistemas más simples, que son los sistemas químicos o físicos inertes, es decir, donde no participa la vida, es muy, digamos, fácil, entre comillas, poder lograr predicciones bastante precisas. Sin embargo, si uno no considera variables que pudieran intervenir, podrían ocurrir cosas no predichas o no previstas o no pronosticadas, como los accidentes espaciales. Por querer ir más allá de las leyes de la física, por no considerar otras leyes que intervienen en el fenómeno que tú estás estudiando o poniendo en práctica, es que pueden ocurrir incidentes como los del Challenger o de Columbia, que terminaron provocando desastres de ingeniería por falta de conocimiento o de respeto a las leyes de la ciencia. Respeto en el sentido que tienes que obedecerlas. Intenta violar la ley de gravedad, te puede costar la vida. Intenta violar la ley de acción de masas, como cuando la gente se autorreceta. Ay, el médico me recetó esto, está muy bueno, tómatelo, pero es más, para que te haga efecto más rápido, tómate 10. O sea, al rato van a estar ahí con la dosis de tal 50 y vas a matar a 50. O vas a tener un choque anafiláctico, no sé, algún efecto por tratar de violar la ley química correspondiente. Entonces, ¿cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? Inicialmente planteamos un axioma para explicar una observación. A veces para ratificarla tendremos que hacer más observaciones. Hay campos del conocimiento en los cuales alguien diría es que no se puede hacer experimentación, por ejemplo, en teoría evolutiva, en evolución, tal vez no hacia atrás, pero sí hacia adelante. Y es muy simple. Tomen una caja de Petri, hagan un cultivo de algún microorganismo y alteren el ambiente del cultivo. Esa alteración es un cambio en la naturaleza que va a seleccionar a los microorganismos sobrevivientes. Lo que van a obtener finalmente es una cepa mutante que, si lo hacen repetidamente, en el número de reproducciones posteriores, las últimas cepas van a estar genéticamente muy alejadas de las cepas originales. Sí podemos hacer experimentos, y es más, hasta sin querer hacemos experimentos en evolución microbiana cada que tomamos medicamentos de manera inapropiada. Ah, el doctor me recetó este antibiótico, me dijo que me lo tomara 7 días, pero ya me siento bien. Ah, bueno, ¿y cuántos días te has tomado? 3 nada más, entonces ya lo voy a dejar de tomar. Estás intentando violar la ley de evolución por selección natural descubierta por Darwin y Wallace. Y eso ha provocado no la aparición, porque no, ¡pum!, magia, ¡pum!, y varita mágica y aparición. Eso ha provocado la evolución, que en la evolución se formen cepas bacterianas patógenas resistentes a antibióticos. ¿Por qué?
Los estamos seleccionando, estamos dejando que se reproduzcan los sobrevivientes y están transmitiendo sus genes en los que está codificada la capacidad para resistir al antibiótico en los descendientes de los sobrevivientes de las cepas originales de las bacterias. No están violando la ley de gravedad, pero están intentando violar la ley de evolución. ¿Qué no le llamamos ley? ¿Cómo le llamamos? Teoría. Teoría de evolución por selección natural. Igual se le podría llamar teoría gravitacional. Ley o teoría son actualmente en ciencia sinónimos. ¿Cómo sabemos finalmente? ¿Cómo es la última sabemos lo que sabemos? Finalmente a través de la experimentación o de la observación sistemática, repetitiva, metodológica, que eso sería motivo del estudio del método científico, más bien de los métodos de la ciencia. ¿Y por qué yo prefiero hablar de los métodos de la ciencia? Ya lo dijimos. Porque en algunos casos el protocolo establece una manipulación del sistema. Un experimento. Sí, ok, llama al experimento. Pero por ejemplo en astrofísica, ¿qué es lo que se hace? En evolución, formalmente en paleontología, ¿qué es lo que se hace? Vamos a experimentar con tiranosaurios. Salvo en las películas de ciencia ficción, que es ficción más que ciencia, no podemos experimentar en la evolución biológica hacia atrás. Podemos experimentar en la evolución biológica hacia adelante. Hacia atrás, ¿qué podemos hacer? Observar. Entonces, hay metodologías para la observación, vamos a decir, en investigación dentro de los métodos de la ciencia, y hay metodologías manipulativas o manipuladoras, vamos a decir, experimentales formalmente, dentro de los métodos de la ciencia. ¿Cuáles son los que usan ustedes? ¿Cuáles son los que van a usar? Están ya en la frontera de tomar sus programas de investigación, sus proyectos de investigación. ¿En qué ámbito de la biología van a trabajar? ¿En qué campos? ¿Cuál va a ser el modelo de investigación? Ya no hablen entonces del modelo experimental. El modelo de investigación que van a usar. ¿Va a ser un modelo experimental? ¿Va a ser un modelo observacional? ¿Va a ser un modelo híbrido? ¿Y cuáles son el sustento del cual parten? ¿Cuáles son los postulados iniciales o los axiomas a partir de los cuales intentarán conocer lo nuevo a partir de lo que ya se conoce? Y mucho cuidado, porque a la naturaleza no se le puede engañar. A la naturaleza no. Sin embargo, a ustedes, a nosotros, a los humanos, es fácil engañarnos. Y el sujeto más fácil de engañar es usted. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso vamos a abordar el cómo pensamos sobre lo que observamos y cómo comunicamos lo que hemos observado, pensado y puesto a prueba en las siguientes sesiones. Surgieron ya dudas de algunos temas anteriores, se han ido acumulando. Mucho de esto lo vamos a retomar en las siguientes sesiones.